Muy bien. Esta es la clase del día martes, 6 de abril. En nuestra hora de ejercicio, pero como lo explicaba recién, necesitamos al mirar algunas técnicas de resolución de ejercicios para poder avanzar en ellos. ¿Ya? Entonces, unos pocos minutos vamos a ir introduciendo previo a resolver esa lista de ejercicios estas técnicas de resolución que vienen en el apunte 3 que ya estamos compartiendo. Entonces, este es el apunte 3 de nuestro curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y dice lo siguiente: estudiaremos ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, que son ecuaciones que pueden representarse por la relación f paréntesis x, y, d de x. Recuerdo que estas son simbología, ¿no? Es para decir una ecuación diferencial de primer orden, porque tiene en la expresión de la igualdad que especifica la ecuación, aparece la derivada de la y, que y es la incógnita. Y es la incógnita en este tipo de ecuaciones diferenciales. Tal como en general, ¿no es cierto?, la x es una incógnita en las ecuaciones que ustedes conocen en el álgebra, o a veces alfa en las ecuaciones trigonométricas, etc. Entonces aquí la incógnita es y en la ecuación tiene que aparecer, no necesariamente, pero sí aparecen. Aparece el i, que es la incógnita, que es la variable dependiente. La variable independiente también aparece en alguna forma algebraica que la ecuación contenga. Y, naturalmente, que tiene que haber de y de x, porque de otra manera no es ecuación diferencial. Entonces, de aquí por lo menos a un mes nos vamos a dedicar a estas ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿no? Donde hay bastantes métodos para resolverlas y bastantes aplicaciones, sobre todo, que son muy interesantes, aplicaciones en la física y en la ingeniería. Entonces, teniendo en cuenta las aplicaciones, tendríamos en particular dos tipos de ecuaciones de primer orden. Esas son las que más se usan en las aplicaciones. Sin embargo, vamos a ver otros métodos también, que son los métodos clásicos que todos los estudiantes de ecuaciones diferenciales deben conocer. Entonces, el primer método es de variables separables, y lo que significa que si a uno le dan una ecuación diferencial de estas lineales de primer orden, bueno, la vamos a poder escribir de esta manera, ¿no? El de y de x despejado. O sea, aquí la derivada va a estar despejada, se va a poder despejar. Y al poder despejar al otro lado, vamos a identificar claramente un producto de dos fórmulas, una que contiene solamente x y otra que contiene solamente y. Ahora, para resolverlas, entonces lo que hacemos es pensar esta derivada como diferencial. Eso también, en términos simbólicos, lo que se hace es pensar como que si la derivada fuera, no lo es, pero como si fuera, una división. Entonces, este sería el numerador, ¿cierto?, que estaría dado por el de y este sería el denominador dado por el de x. Y luego, entonces, si esta igualdad se hace sobre esa fracción, uno puede tomar el denominador y pasarlo multiplicando sobre el segundo miembro de la igualdad. Entonces el de x pasa multiplicando y aquí aparece multiplicando a fx a gx, que es el segundo miembro, y con eso la ecuación adquiere esta forma. Esto nos permite que, bueno, si tomamos esta fórmula que solamente contiene i's, que también es un factor ahora en el segundo miembro, lo pasamos al primer miembro. Como es un factor, desde el segundo miembro pasa dividiendo al primer miembro. Entonces se forma esta expresión que se dice que tiene las variables separadas. Porque ahora, en el primer miembro quedó el de i partido por el g de i. Aquí está. O 1 partido por g de i por d i. Y en el lado derecho de la igualdad, lo que queda es fx de x. O sea,
visto de esta manera, para entender lo que es separación de variables, esta ecuación original quedó transformada en esta expresión donde en el lado izquierdo solamente hay variable y en el lado derecho solamente hay variable x. Entonces ahora, por integración, porque recuerden cuando uno quiere rescatar una función que está derivada, lo que hace es le aplica la función inversa, que es o el operador inverso, que es la integral. Entonces se integra a ambos lados. Se integra a ambos lados y se resuelve de igualdad como corresponde. Entonces, ya. Esto es lo que vamos a usar. Vamos a ir a la pizarra. En la solución de los primeros ejercicios que vienen allí en la guía de ejercicio. Entonces, vamos a anotar acá, antes de dejar de compartir la pantalla, y voy a colocar también la fecha, martes, entonces, 06. Y lo que estamos viendo es esta expresión fxy de x igual 0 en su formulación de y de x igual fx de y. Ya lo anoto primero para no cambiar después las letras y su significado, ¿no? Ya. Ahora está bien cuadrada esta pizarra. No, allí parece que está completa, ¿no? Ahí se ve completa. Un poco de luz. Creo que ahí hay más luminosidad en la pantalla. Bien. Entonces, esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Tiene varias expresiones, ¿no? Pero nos interesan aquellas, por el día de hoy, aquellas que se pueden llegar a expresar de esa manera. De esta forma, entonces, uno dice que la ecuación adoptó la forma de variables separables. Variables separables. O es de variables separadas, también se dice. Entonces, si cualquier ecuación que nos den, uno la puede escribir de esa manera, con el de y de x despejado, y en el segundo lado de la igualdad, un producto de una fórmula que tiene que ver con x en uno de sus factores, y el otro factor tiene que ver solamente con y, se dice que son de variables separables. Entonces, ¿cómo esto opera yéndonos a la forma como se resuelve la ecuación? Entonces, decía recién, se piensa que esta es una fracción, entonces el de y se puede escribir como este denominador al pasar multiplicando el segundo miembro, fx g de y de x, ¿no? Y luego tomamos el factor g de y, lo pasamos dividiendo acá, sería de y partido por g de y igual fx de x. Entonces ya uno ve cuál es el sentido de separar las variables. Aquí tenemos una igualdad donde el lado izquierdo solamente depende de y el lado derecho solamente depende de x, la expresión de sus componentes. Y para resolver esto, entonces, integramos. Integramos respecto a lo que corresponda. El lado izquierdo hay que integrar con respecto a y, ¿cierto? Así está puesto. Y sería la integral 1 g de y de y. Y en el lado derecho sería la integral respecto a x, f de x.
y más un c, ¿no? Si bien es cierto, alguien podría decir, bueno, aquí también debería aparecer un c, ¿no? Porque estamos integrando de forma integral indefinida. Pero, si colocamos aquí un C1 y aquí un C2, lo que hacemos es este C1 lo pasamos restando, y el C2 menos C1, como C1 y C2 representan cualquier número, la diferencia también representa cualquier número. Entonces ese C2 menos C1 se nota como C, y simplemente en la práctica uno coloca una sola, un solo símbolo para, para esta constante cuando se resuelve la integración. Ya, vamos a hacer un problema que es un ejemplo. Y después hacemos el ejercicio que viene en la guía. Entonces, esta ecuación diferencial nos dan acá en el apunte. Ese es nuestro primer ejemplo. Y dice resolver la ecuación diferencial x y prima menos y igual a 0. Ya está. Bueno, notemos que esto es x de y de x menos y igual a 0. O sea, una ecuación lineal tiene solamente la derivada en el primer orden, una ecuación diferencial lineal. Tiene la derivada en primer orden y esto no está elevado al cuadrado en ninguna de las variables, digamos, que aparecen allí en la ecuación. Son las formas casi más sencillas que tenemos de ecuaciones. Bien, entonces esto podría notarse x de y de x igual a y, ¿cierto? Ahora, bueno, por costumbre uno trata de que las i's aparezcan en el lado izquierdo y la x en el lado derecho. Puede ser al revés, ¿no? Pero esa costumbre uno la mantiene. Entonces, en el lado izquierdo tenemos el de y de acá obtenemos este y que está multiplicando a un 1 que no está, pero está omnipresente ese 1 aquí, ¿no? Entonces el i multiplicado por 1, el i pasa dividiendo. Y el ¿Y no primer pasaría como menos i, profe? ¿Perdón? ¿No pasaría como menos i? No, esto pasa dividiendo. Si quieren lo ven así, bueno. Porque como lo pasó delante al iniciar, por ejemplo, la ecuación, ¿Sí? Pasa el de x. Ah, mira, si tú lo miras de esa manera, ¿qué otra forma de mirarlo? Esto sería i de x. Ahora lo entiendes bien. El de x pasa multiplicando. Entendiendo que esta es una fracción, ¿no? ¿sí? No, sí, sí la entiendo. El pasa para Perfecto. allá multiplicando. Y ahora el de i pasa, el de i se junta con el i, y este i viene del segundo miembro y pasa dividiendo el primer miembro. De ahí partimos por i. ¿Está bien? Y el de x está acá, en el segundo miembro, y este x viene desde el primer miembro, y aquí está multiplicando, pasa dividiendo. ¿Se entiende bien eso? Sí, no, profe, ahí entendí, sí. Que como lo he hecho como usted mental, yo me confundí viendo el Claro. dibujo. Por eso le Sí, decía, quizá esto. bueno, pero le entendí clarito. Ahora esto es más simple, claro, porque cuando lo hice recién, uno tiene la tendencia de que si se mueve este i primero para acá, aquí no queda nada y queda 0, no, queda un 1. Es un pequeño situación ahí que el álgebra nos aclara bien, digamos. Si uno lo pasa restando, ahí queda un 0, pero si lo pasa dividiendo, aquí tiene que quedar un 1. Hay que tener ojo con eso. Ya, vamos acá entonces, y con esto ya tenemos que integrar acá, integramos a ambos lados porque están separadas las variables.
Aquí hay solamente x en el lado derecho y y en el lado izquierdo. Luego esto sería de y partido por y igual a integral de x partido por x. Más una constante. Más una constante. Ahora, ¿cuánto es de y partido por y? De y partido por y es el logaritmo natural de y. Si no nos recordamos bien algunas integrales, ¿no? Hay que recurrir ahí al programa o una calculadora y encontrar el valor. Pero la integral de y partido por y es logaritmo natural de y. Uno coloca siempre este valor absoluto para recordarnos que los logaritmos se calculan sobre números positivos solamente, ¿no? Y lo mismo acá, la integral de x partido por x es logaritmo natural de x. Más c. Ya. Hasta ahí tenemos la solución de la ecuación diferencial, ¿no? Esa es la solución de esta ecuación original. Pero a uno le gustaría poder identificar en una fórmula más sencilla la solución. Hemos llegado a esta solución, entonces. Aquí. Y aquí vamos a hacer un trabajo de transformación de la solución. Lo vamos a hacer con el mayor detalle posible para que se entienda bien, porque esto se repite muchas veces. Entonces, más adelante probablemente lo vamos a hacer de manera mucho más automática, digamos. Pero la primera vez conviene tener presente todos los detalles. Mire, uno sabe que los logaritmos se pueden juntar, ¿no? Aquí, logaritmo natural, digamos, de AB, de esos dos números que se ponen positivos, es igual al logaritmo natural de A más el logaritmo natural de B. Esa es una fórmula que se conoce, ¿no? Otra fórmula que se conoce es logaritmo natural de A partido por B es el logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. ¿Eso lo vieron alguna vez en álgebra? ¿En su curso de álgebra de primer año lo vieron? Profe, más que nada en cálculo 1 lo vimos. Me acuerdo que el logaritmo lo vimos en cálculo 1. Ya. Sí. Bueno, la historia del logaritmo, si usted mira las fórmulas, aquí lo importante matemáticamente es que el logaritmo, un producto, lo transforma en una suma. Y una división la transforma en una resta. Entonces, está haciendo que una operación que es más complicada se transforme en una que otra, se transforma en esta otra que es más simple. Un producto en una suma. Evidentemente que sumar números es mucho más fácil que multiplicar números. Y aquí también, restar números es mucho más fácil que dividir números. Entonces esto se usaba antiguamente cuando uno tenía que hacer un producto de números, por ejemplo, muy grande, demasiado pequeño, con muchos decimales. Entonces realizaba estas transformaciones. En vez de hacer el producto que a uno le interesaba, el producto de esos dos números, entonces le aplicaba el logaritmo a cada uno de los factores. El logaritmo lo miraba en una tabla, sumaba esos valores y encontraba la tabla, y después se devolvía. Cuando tenía ese logaritmo, entonces encontraba el número con lo que se llamaba un antilogaritmo. Ahora, eso en épocas pasadas era interesante, ¿no? Había que saberlo y practicarlo. Ahora no es necesario, pero sí para nuestros propósitos, el logaritmo adquiere vida propia. Y el logaritmo natural de x
se conecta con la función exponencial e elevado a x. Entonces aquí, bueno recordar quizás estas cosas, porque en ecuaciones diferenciales, la exponencial, y lo vamos a recordar cada vez que sea necesario, la exponencial aparece mucho, aparece bastante, y en muchas aplicaciones también que son de interés para la ingeniería, está presente la exponencial, la función exponencial. Entonces la función exponencial, no hay que olvidarse que tiene esta forma, así. Esa es la curva y igual e elevado a x, pasa por 1 porque e elevado a 0 es 1. Y acá tenemos entonces el logaritmo que es una curva que se ve así, y también pasa por 1, ¿no? Esta es igual logaritmo natural de x. Son fórmulas, entonces, que corresponden a un par de funciones que una es inversa de la otra. Ahora, entonces, volviendo a nuestro ejercicio, acá podemos anotar el logaritmo natural del valor absoluto de y menos logaritmo natural del valor absoluto de x igual c. Y aplicar entonces esta propiedad, llamémoslo número 2 que tenemos acá. Cuando tengamos la resta de logaritmos, corresponde al logaritmo de un cociente. Este logaritmo natural de y partido por x. Colocamos un solo valor absoluto. Igual c. Ya, ¿qué podemos hacer ahora? Nos sigue molestando el logaritmo, ¿no? Porque definitivamente lo que uno espera cuando dice yo quiero encontrar una solución de una ecuación diferencial. Y la incógnita es la y, recuerda, siempre las ecuaciones diferenciales puesta de esta manera. La incógnita es la y. Entonces, ¿cómo yo podría despejar la y? Para ver en realidad cuál es, dentro de las funciones que yo conozco, cuál es la expresión que se hace más simple a partir de esta que hemos encontrado hasta esta etapa de la solución. Bueno, aquí se piensa también lo siguiente, que va a parecer un poco truculento, pero no es así. Logaritmo natural entonces de y partido por x, eso no va a cambiar por mientras, y el c lo vamos a colocar como un logaritmo natural de un c'. Ahora, ¿por qué eso es válido? El c aquí es una constante que puede ser cualquier número real. Cualquier número real. ¿Y por qué yo tengo derecho a colocar que cualquier número real también puede expresarse como logaritmo de cualquier número real? Bueno, eso viene dado, entonces, si miramos este gráfico acá. Este es el gráfico de y igual logaritmo natural de x. Entonces, si yo tengo acá nuestro gráfico de logaritmo natural de x y se proyecta ese gráfico, se proyecta sobre el eje y, es decir, encontramos el recorrido o rango de la función, copa todo el eje y, ¿no es cierto? Este es el eje x, este es el eje y. Si ustedes proyectan esa curva, porque esta curva se va a menos infinito en esta rama, y en esta rama positiva sobre el eje x se va a más infinito. Entonces, cuando se proyecta, se cubre todo el eje y. Y aquí estarían entonces proyectados los logaritmos naturales. Bueno, entonces, si esto representa, esa constante representa cualquier número real, representa un eje con todos los números reales.
Pero esto también representa un eje con todos los números reales, como hemos visto allí. Entonces, tenemos derecho a colocar que al resolver ecuaciones diferenciales, esta constante de integración es ese valor. Y ahora el asunto se torna más fácil porque simplemente decía, mire, si usted tiene el logaritmo de dos números que son iguales, el primer número es y partido por x para absoluto y el otro es el mismo, quiere decir que los números son iguales. O sea, no hay operaciones matemáticas que den los resultados, porque las funciones precisamente evitan eso. Una función toma un elemento y le asigna una imagen que es única, porque si no, no sirve. No sirve matemáticamente, digamos, ni en la práctica, tener funciones que a un elemento le asignen dos resultados. Es como si dijera, bueno, midamos el área de esta pizarra y tenemos dos resultados válidos. Entonces el mundo se vuelve loco, digamos, no sirve eso. Pues aquí también, si el logaritmo de esos números son iguales, quiere decir que los números son iguales. Y partido por x igual a c'. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el valor absoluto? Porque también nos molesta un poco, ¿no? Siempre es complejo trabajar con los valores absolutos. Bueno, aquí decimos, mire, ¿qué aporte hace el valor absoluto en un número? Si el número es positivo no le aporta nada, pero si el número es negativo le cambia el signo. Eso es lo que hace el valor absoluto. Dejar el número, comillas, sin signo. Entonces uno podría pensar, bueno, esto es y partido por x más menos acá, porque ese es el aporte que tiene. Y aquí colocar más menos c'. ¿Ya? Pero recuerden, c' era cualquier número real. Si el real es positivo, está bien. Con este más queda más, con este menos queda menos, pero igual representa cualquier número real. Entonces, esto se hace equivalente a decir que y partido por x es un c segunda, digamos. Un c segunda, ¿no? Que también representa cualquier número real. Bueno. Y para, entonces, esto queda un poco más presentable así, en forma estética, decimos que y partido por x es c simplemente. ¿Para qué la vamos a poner c' o c segunda? Coloquémoslo c nomás. Porque es una constante cualquiera. Constante. Es decir, ahora sí que despejamos el i es igual a cx. Y esa es la solución. ¿Ya? Consultas, dudas, cuestionamientos, aclaraciones. Traten de entender bien esto, que sea en detalle, porque después en situaciones próximas nos vamos a saltar todas las explicaciones entre medio. Es bueno que de partida no queden con dudas. Bueno, si uno quiere ver que realmente es una solución, no borro porque se tienen dudas, ¿no? Noten ustedes, y igual a cx. Aquí quería y la derivada es c, quería cx. Y el i es cx menos cx es 0, o sea, es solución. Y esa es una familia de curvas, ¿no? Que son familia de rectas. Dependiente C, o sea, esto es S, un erizo, ¿no? Así. Esa es la familia de curvas que representa la solución general de esta ecuación diferencial. Entonces, ¿les quedó claro? ¿O tiene alguna duda? ¿Quiere que repita algo? ¿Que enfatice algún paso? ¿Que vean que o sientan que no ha habido suficiente explicación?
Díganme ustedes. A ver, voy a mirar este chat, porque a veces ustedes preguntan por el chat. Me quedó claro, dice Arnie, pero ¿a todos le quedó claro? O sea, que hay mucha explicación. ¿Eh? Pregunten, si no, lo peor que uno puede hacer es quedarse con las dudas, ¿no? Aunque piense que es una... es complicada la duda o es simple, digamos. Cualquier duda es válida tener. Ya. Bueno, si no así, vamos a mirar otro ejemplo de este método. Lo hacemos con mucha calma esto porque es increíble. Este tipo de ecuaciones es muy recurrente. A ver, voy a buscar aquí también nuestro taller de ejercicios, taller 1, y lo vamos a compartir. Este lo vamos a sacar del compartido. Voy a poner este otro. A ver dónde está. Este es muy chiquitito que apenas. Aquí está. Aquí está, taller de ejercicios. Entonces, nuestro taller de ejercicios, acá tiene una ecuación que vamos a resolver. La número 1. Y dice así. Entonces, este ya viene en la lista de ejercicios. Resolver de I de X. De I de X, 3x cuadrado más 1. Sobre 2i menos 3. 2i menos 3. Ya. Déjame compartir. Y vamos aquí a comenzar la solución. Bueno, acá se identifica ya de partida que esta es una fracción donde el numerador depende solamente de x y el denominador depende solamente de y. Entonces, este denominador, 2i menos 3, lo anotamos multiplicando aquí al de y. 2i menos 3 de y igual 3x cuadrado más 1. Y este de x que está también dividiendo, pero ahora en el primer miembro lo pasaba multiplicando al segundo miembro y queda 3x cuadrado más 1 de x. Bien. Bien. Luego, tenemos las variables separadas. Todo lo que tiene que ver con y en un lado de la igualdad, todo lo que tiene que ver con x al otro lado de la igualdad. Entonces, llegado a ese momento, podemos ya integrar. El primer miembro queda 2i menos 3 integral respecto a la variable y. Y el segundo miembro es 3x cuadrado más 1 de x. Y aquí nuestro c, que es la constante de integración. Ya.
La integral de 2i es i cuadrado y la integral de 3 de i es 3i. Acá. La integral de 3x cuadrado es x cubo y la integral de 1 de x es x más c. Esa sería la solución de la ecuación. Entonces, esta es la solución general. Solución general. Recuerden que una solución particular se encuentra cuando uno de esta familia de curvas identifica una de ellas por alguna condición inicial. Y eso permite entonces que el C adquiere un cierto valor numérico y pasa a ser de constante, un valor específico, y con eso obtenemos la solución particular. A ver, miremos también, porque esto ustedes lo van a hacer frecuentemente. Acá, esto quiero que hagamos juntos. Simulado. Este simulado tiene soluciones también de ecuaciones. Les repito, ustedes pueden usar cualquier otro programa que les sea más simple o que estén más acostumbrados a usar. Soluciones. Cálculo, por supuesto. Cálculo, hay derivada, límite. Cálculo de Taylor. EDO. Ecuación diferencial ordinaria. Y en EDO, entonces, se fue de nuevo. EDO. ¿Quién abrió EDO? Aquí está. Ecuación diferencial lineal de primer orden. Y aquí tenemos variables separables. Esa es la que necesitamos, variables separables. ¿Y cuál es la forma como se anota? Uno mira aquí, hay que anotar la ecuación, ¿no? ¿Cierto? Esa es la manera. Y con I'. A ver, no sé dónde está la prima, pero lo voy a colocar esto. Ya. Y aquí lo cambio. Más fácil, ¿no? Y prima, entonces, esto recuerden era 3x cuadrado más 1. 3x cuadrado más 1. Y en el denominador, 2i menos 3. 2i menos 3. Ir. Y aquí colocó los pasos. ¿Dónde está la solución? La solución, ellos despejaron la I, pero no importa. Lo que pasa es que para despejar la I, ¿cómo lo hicieron? Para que ustedes entiendan y vean que finalmente es lo mismo. Vamos a ver. Entonces, para despejar la I, ¿cómo lo han hecho? Dijeron, esto es I cuadrado menos 3i, que colocaron menos x cubo menos x menos c igual 0. Se lo anotaron de esa manera, primero, creo yo. Y después dijeron, mire, esta es una ecuación de segundo grado. Es i cuadrado menos i. Una ecuación de segundo grado en i. Entonces la despejan la i según la fórmula.
igual. Igual. Este es el B, ¿no es cierto?, la ecuación de segundo grado. Y todo esto es el C. AX cuadrado más BX más C. A eso me estoy refiriendo. Entonces acá, al despejar, va I, una fracción, va menos B, o sea, 3 más menos raíz de B cuadrado, que es 9, menos 4AC, menos 4 veces, va a quedar más 4, ¿no? Todos estos son negativos. X cubo más X más C. Partido por 2 veces A, por 2 no. Es 1 el coeficiente del igual. Y ahí tenemos la solución puesta en la manera como la entrega el programa, ¿no? Ahora, para propósito de nuestro curso en general, salvo que específicamente uno necesite tener despejada la I, bueno, con esta forma ya vamos a dar por satisfecho que encontramos la solución, ¿no? Vamos a ir más allá que eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Profe, yo tengo la pregunta respecto a cuando hace como la fórmula general. ¿Ya? El C lo saca del X cúbico, ¿pero eso es posible? ¿Y el C lo sacamos de? A partir del X cúbico menos X menos C. ¿Esto? Sí, justamente. Esa parte usted la toma como C, pero ¿es posible que la tome como C teniendo el X? Evidente, pues. Si la ecuación, a ver, Y esa era mi duda, porque no entendía ya, de dónde este sacó el es C. un A, Sí, no, sí, este es esa un parte no entiendo, que la A porque él tiene el cuadrado, el lástima B que el porque C se llama C también, digamos, pero, a ver, coloquémoslo así. Mira. Ah, Este, no, ya, profe, ya le entiendo, porque ahí la incógnita de Ivo, entonces el X no influye en nada. exacto. No, ahí lo entendí perfecto, ya. Este es menos B más menos B cuadrado menos 4AC partido por 2A, si este es un A, ¿no? Entonces, el C genérico es todo este aparato aquí, pues. Es el C, 4 veces AC. No, eso no hay problema. Quedó despejada la I, bueno, igual quedó fea, porque hay una raíz que no es muy agradable de manejar, ¿no? Pero si uno la quisiera tener de esa manera, bien, correcto. De todas formas, le insisto en que, no sé, si estamos resolviendo, es muy probable que en la solución misma de este ejercicio, en la hoja de solución, yo lo haya dejado hasta acá, no se avanza más que eso. Pero no está mal también tener seguridad de que lo que uno hace está bien y le entregan un programa a la misma solución. Ya. Ahora hacerlo, claro, tiene su ventaja hacerlo, no es tan difícil hacer esto, ¿ya? Porque si el programa le entrega directamente la solución, uno dice, ¿qué diablo esto es tan raro? ¿Cómo manejo esa fórmula? Está complicado. Mientras que esto a uno le satisface plenamente porque es una expresión, aunque el I está implícito, se puede trabajar con él. Ya. Veamos ahora qué sigue en nuestro apunte. Déjame compartir. Pero ahora lo que quiero es lo que quiero es el apunte. Apunte 3, aquí está. Aquí abajo. Disculpen que aquí muchas ventanas abiertas y las quiero. ¿Por qué no la puedo mover esta?
No le pillo el... Ahí está. Ahí está bien. Ya. Entonces, ese es el primer ejemplo que hicimos. ¿Recuerdan? Y igual a cx. Ahí está explicado en forma sucinta cómo lo hicimos. Ya. Y vamos a esta ecuación lineal de primer orden, ¿no? Entonces vamos a ir mirando aquí, después lo explicamos con más detalle en la pizarra, ¿no? Porque esta es una ecuación también muy importante. Muchas aplicaciones también se pueden modelar mediante esta ecuación. Y dice lo siguiente. Una ecuación diferencial de esta forma. Aquí tenemos la incógnita, el de y de x, aparece el y también. Y todo lo demás son fórmulas con x, con la variable independiente x. Aquí hay una fórmula que tiene una x, aquí otra fórmula distinta, probablemente que tiene una x, aquí otra fórmula que tiene una x. Entonces se denominan ecuaciones lineales de primer orden. Si el bx no está, si esto es 0, bueno, uno puede separar las variables, se transforma en el caso anterior. Si no, se llaman ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Lineales. En que, claro, se supone que no se pueden separar las variables porque si no usaríamos el proceso anterior. Ahora, si la dividimos por este coeficiente, que no es 0, ¿no? Porque si fuera 0, este coeficiente, bueno, este término desaparece y desaparece la y de x a cada la ecuación diferencial. Si la ecuación diferencial tiene que haber derivadas. Dividimos por A1x. Esto quedaría entonces un 1, porque estamos dividiendo por A1x acá. S a 0x, que es una fórmula en x, partido por A1x, que es otra fórmula en x, llamémosle P de x, otra fórmula. Y acá, este nos resta dividirlo por A1 de x también, ¿no? Bx dividido por A1x es otra fórmula en x que la vamos a llamar Q. Eso es bastante universal, ¿no? Este tipo de ecuaciones cuando uno hace este proceso, y eso lo puede hacer para cualquier ejemplo. Si aquí hay una función, entonces divide todo por esa función y le queda en esta forma. Y esta es la forma estándar de la ecuación lineal de primer orden. Ahora, para poder resolverla, entonces el método que se aplica se llama un método de factor integrante. ¿Cuál es la filosofía de este método de factor integrante? Hay que multiplicarla por algo adecuado, que nos permita esa ecuación transformada, luego de multiplicarla por algo adecuado, nos permita encontrar la solución. Aquí lo adecuado es multiplicarla por esa expresión. E elevado a integral de px de x. Esto a primer momento parece muy mágico. Ya lo voy a explicar en la pizarra cuál es el sentido de esta magia, digamos. Y eso se va expresando de tal manera que ustedes van a ver que esto, a pesar de ser una fórmula un poco fea al comienzo, se deriva fácilmente como solución de la ecuación dada al multiplicarla por este factor integrante. Y pues viene el ejemplo. Voy a hacer esto en la pizarra para que ustedes vean paso a paso cómo se consigue esta fórmula lineal, ¿no? Vamos viendo. Entonces vamos a comenzar anotando. Le puse a 1x. No quiero perder las anotaciones, ¿no? Porque pues yo le cambio los... Ya, voy a anotar la primera.
Así. Esto entonces, ecuación lineal de primer orden. Ecuación lineal de primer orden, ¿no? Ah, disculpe. ¿Aló? Ah, ¿cómo le va? Estoy en clase, pero ¿sabe lo que pasa? Es que quería saber si le mandé todo lo que había que mandar, porque finalmente los correos los estoy metiendo en una especie de casillero que dice matemática, pero eso los meto antes, ¿no? Simplemente eso. Por favor, estaría todo. Ya está. Ya está. Ya está. Muchas, muchas gracias. ¿Cómo no? Ya. Gracias, igualmente. Adiós. Oh, disculpe que no, alguien del departamento que me llamaba y que había que hacer unos papeleos. Ya. Entonces, esta ecuación diferencial en primer orden, a 1x, entonces, de I de x más a 0x y igual bx. Ya. Ahora sí. Entonces, dividimos por A1x, que obviamente se puede dividir porque no es 0, porque si fuera 0, todo esto desaparece y desaparece la ecuación diferencial. Entonces, al dividir acá por A1x queda un 1, porque estamos dividiendo por lo mismo. Nuestro primer sumando va a ser simplemente de I de x. Aquí va a ser A0x partido por A1x por I igual b de x partido por A1x. Aquí se acostumbra llamarle a este p de x y a este q de x. Entonces la ecuación lineal de primer orden estandarizada, bueno, queda anotada así. Ya lo borramos para después poder avanzar en explicar cómo encontrar la solución. Esa es la forma estándar de una ecuación de primer orden. Si no aparece así, recuerden que hacer ese proceso de dividir por la fórmula que aquí está escrita. Bien. Ahora. Entonces, esto yo no voy a hacer demasiado énfasis, ¿no? Porque es un método que no es muy universal. Es un buen método, por supuesto, pero que no agrega demasiado en cuanto a conocer formas de resolución de ecuación diferencial, sobre todo que ahora sabemos que lo podemos hacer por un programa, ¿no? Pero es bueno ver cómo estas cosas antes se trataban. Esto es lo que se llama entonces un factor integrante, porque si lo leen ahí en el libro, por ejemplo, tengan una noción de este concepto. Factor integrante, ¿sí? Porque se toma un factor adecuado, que es en este caso la exponencial, y se multiplica por toda la ecuación diferencial. Entonces aquí aparecerá e elevado a integral de px de x. Px es esta fórmula que acompaña al i, ¿no? Por de i de x más e elevado a integral de px de x por px más, entonces,
No, aquí ya, no, te voy a colocar aquí el i, allí, este i, que es la incógnita, igual a qx por e elevado a integral de px de x. Ahora, si uno mira el lado izquierdo de la igualdad, podrá ver que esto se ve muy feo, naturalmente, pero corresponde al resultado de derivar respecto a x, lo siguiente. Es e elevado a integral de px de x por i. Y ya lo vamos a comprobar. Aquí sigue estando qx elevado a integral de px de x. Bien, si derivamos este producto, la derivada de un producto es derivar un factor y dejar el otro constante. Y después intercambiar el rol de derivar el otro y dejar el primero constante. Cuando derivamos la i, vamos a tener entonces el factor que es la exponencial por la derivada de i. Aquí está. Y al revés. Cuando derivemos la exponencial, entonces el i va a ser constante que está ahí. ¿Y cuál es la derivada de la exponencial? Pues la derivada de la exponencial es repetir la exponencial, aquí está, por la derivada del exponente. Pero cuando uno deriva el exponente, deriva una integral, o sea, recupera la función. El integrando, que es p de x, que está acá. Entonces, eso es lo que hemos conseguido multiplicando la ecuación por nuestro factor integrante. Y eso permite finalmente que uno obtenga una fórmula de solución para estas ecuaciones lineales. O sea, unas pocas ecuaciones diferenciales que tienen su fórmula de solución. Es decir, si uno la coloca de esta manera estandarizada, la ecuación diferencial, simplemente va a la fórmula que da la solución y mete los elementos que hay que colocar y encuentra la solución. ¿Cómo podemos despejarla ahí? Bueno, primero, si integramos todo respecto a x, aquí la integral hace desaparecer la derivada y simplemente va a estar puesto en el lado derecho e elevado a integral de px de x por i. La integral entonces absorbe la derivada. Son operadores inversos. Y aquí, bueno, va a tener que aparecer la integral de... quizás lo podemos dejar en esta forma que se lea un poco mejor, cambiando aquí la posición de los factores e integral px de x por qx de x. Estamos integrando respecto a x. Y ahora sí que ya podemos despejarla ahí. Y para que no quede tan solitaria, le ponemos i que depende de x. Y este factor exponencial pasa dividiendo. O sea, aquí se nota en forma más precisa e elevado a integral de px de x, ¿no? O exponencial misma. Y eso está multiplicado por el lado derecho de la igualdad anterior. Es integral de e elevado a integral de px de x por q de x más c, ¿no? Porque aquí cuando integramos, al momento de integrar, recuerden que hay que colocarle una c. Aquí va una c, aquí va una c. Y esta última línea es una fórmula para resolver la ecuación lineal. Una fórmula para resolver la ecuación lineal. Ya. Miremos un ejemplo. ¿Qué podemos sacar de acá? De nuestra
Listo. Apunte primero. Acá. Eso es lo que hemos explicado. Y vamos a hacer este ejercicio que lo voy a anotar. Como siempre, ¿no? Cualquier duda, por favor, me dicen a través del micrófono, que no estoy viendo permanentemente la pantalla. Aquí voy a anotar. ¿Hay alguna pregunta que ustedes quieran formular? Esta cosa ya en la ejercitación uno la va entendiendo cada vez mejor. Comencemos con un ejemplo. Voy a anotar primero. Ya, dice el ejemplo, 1 partido por x de y de x menos 2y partido por x cuadrado, x coseno x. Ya. Bien. Esta es nuestra ecuación, hay que colocarla, anotarla en la forma estándar. Hay que quitarle este factor 1 partido por x, y lo que hacemos es dividir por 1 partido por x. Dividir por 1 partido por x es lo mismo que multiplicar por x, ¿no? Entonces, eso transforma la ecuación, multiplicándola por x, sería menos 2 partido por x por y igual coseno x. Ahí la tenemos. Quiero puse menos 2 ahí, 2 veces. Este es nuestro p de x y este es nuestro q de x. Y para resolverla, entonces, recordamos la fórmula que la resuelve. Era y de x elevado a integral, o menos integral de px de x, paréntesis, integral grande, elevado a integral de px de x por q de x más c. Aquí me faltó un de x. Me faltó un de x más c. Ahora sí. Esa es la fórmula que la resuelve. Entonces hay que meter los datos de nuestro ejemplo dentro de esa fórmula de resolución. Notando que 2 veces aparece la integral de px de x. Entonces, en ese sentido, es mejor resolver la parte. Aquí resolvemos lo que es la integral de px de x para este ejercicio. P, recuerden, es menos 2 partido por x. O sea, la integral de menos 2 partido por x de x. El menos 2 sale fuera de la integral. Y esto es la integral de dx partido por x. Menos 2, logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x. Ya. Bueno, si lo queremos anotar de una forma más compacta, esto es el logaritmo natural de x elevado a menos 2, ¿no es cierto? Y otra propiedad del logaritmo es que cuando el logaritmo se calcula en una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Entonces, allí tenemos ese resultado. Y vamos colocando aquí estos resultados previos. Tendríamos e elevado a
menos, ¿cierto? Hay un menos acá, logaritmo natural de x elevado a menos 2. Ya, acá. Integral de e elevado a logaritmo natural de x elevado a menos 2. Por q de x, que es coseno de x más c. Allí vamos con nuestra solución. ¿Vamos bien? ¿Se entiende bien? Recuerden, pregunten cuando tengan dudas. Acá, en este factor, el signo menos que está delante del logaritmo puede colocarse en el exponente. Entonces este menos sube a ese exponente y menos con menos va a dar más 2. Así. Va a quedar e elevado al logaritmo natural de x cuadrado. Factor. Bueno. Vamos a colocar de nuevo lo mismo. Menos x cuadrado por coseno x de x más c. Ahí tenemos. Vamos a tener que lamentablemente borrar acá. Para seguir entonces con el desarrollo, notemos aquí abajo que la exponencial con logaritmo, al ser función inversa, se anula. Y con logaritmo se anula, son funciones inversas. Lo había explicado recién. Entonces, el resultado de esto es simplemente x cuadrado. Paréntesis. La integral. La misma explicación aquí. La exponencial con logaritmo se anulan. Y quedaría entonces x a la menos 2. Coseno x de x más c. Ahora, el resultado de esa integral la vamos a tener acá en el apunte. Aquí hay algo que... parece ser que me comí una X, ¿no? Que noten ustedes, esto quedó acá un X cuadrado. Quedó un X cuadrado. Entonces, acá tendríamos que haber tenido un X cuadrado. O sea, cuando multipliqué al comienzo, ¿recuerdan? Dije multiplicar por 1 partido por X es lo mismo que... O sea, dividir por 1 partido por X era lo mismo que multiplicar por 1 partido por X. Entonces, esta X pasa multiplicando y queda X cuadrado. Es el Q de X, es X cuadrado. Entonces hay un pequeño error. Ahí lo reparamos. Acá está el X cuadrado. Y aquí también va a estar el X cuadrado, ¿no? Por si acaso. Por si acaso. Entonces, acá también tenemos... Vamos a colocar aquí X cuadrado coseno de X, ¿no? Bien. Ahí estamos mejor. Dejamos de compartir. Claro, porque ahora la integral es mucho más simple. De que esto es y de x igual a x cuadrado, ¿no es cierto? X elevado a menos 2 por x elevado a 2 es 1. Y la integral de coseno x es
menos seno x más c. Y ese sería entonces nuestro resultado para esa ecuación diferencial lineal. Ya. ¿Alguna pregunta? Bueno, salvo ese pequeño error que... perdón, el error que cometí fue acá. El error cometido está acá. ¿No es cierto? Porque dividir por 1 partido por x era multiplicar por x, y aquí debe haber sido x cuadrado, No altera nada salvo que, claro, ahí en el desarrollo que hice en la pizarra, ahí no puse el x cuadrado. Pero más adelante ya lo reparamos y todo anda bien. Ya. Ahora. Lo que viene, necesitamos más tiempo, sí, porque es un poco más largo. Solo lo voy a explicar acá y la próxima vez ya lo podemos desarrollar con más tiempo. Son ejercicios un poco más largos, los que usan los métodos siguientes, que vamos a comentar. Aquí, hemos terminado ecuación de línea de primer orden, ¿sí? Quizás podemos hacer otro ejercicio. A ver, del listado de ejercicios que tenemos. ¿Dónde lo dejé? Acá. Mire, vamos a... sí, alcanzamos en este tiempo, porque estos ejercicios son probablemente un poquito más cortos, a resolver del taller de ejercicio 1, 2 ejercicios, ¿no? Eso va a ser mejor. Acá tenemos... Lo voy a anotar primero. Después le enfoco la pizarra. Entonces, estos son ejercicios de este taller. Uno dice, resuelva de y de x más x cuadrado y igual a x elevado a la quinta. X elevado a la quinta. Bien. Esto ya está en la forma estándar, es decir, este es nuestro p de x y este es nuestro q de x, ¿no? Y sabemos que en la fórmula aparece la integral de px de x. Entonces, lo hacemos aparte. Siempre esto es conveniente para evitar escribir tantas veces repetida las expresiones de la fórmula. Entonces, esta es la integral de x cuadrado de x, que es 1/3 de x cubo. Entonces, la solución era e elevado a menos integral de px de x, paréntesis, integral e elevado a integral de px de x por qx de x más c. Muy bien. Acá reemplazando es e elevado a menos 1/3 de x cubo. ¿Cierto? Aquí dentro de la integral e elevado a 1/3 x cubo por x a la quinta, que es el qx de x más c. Ya. No mucho se puede hacer, sino que hay que ir directamente a
encontrar el valor de esa integral, ¿no? Y el valor de esa integral, de todas maneras, para que ustedes vean cómo esto está organizado acá. Voy a mirar aquí donde dice, a ver, acá tengo ya todos los archivos del curso, ecuaciones diferenciales, talleres de ejercicios, taller 1, solución taller 1. A ver si está aquí. Claro. Ahora tengo que buscar el... Acá. Para compartir. Y es esta. Nuevamente buscarla. Esta ya creo que no la necesito. Siempre al hacer las clases uno abre muchas pantallas después. Ajá. Este es lo que yo quiero compartir. Esa es la manera como van a encontrar resueltos los ejercicios. Entonces hemos llegado aquí a lo mismo. Y elevado a menos un tercio x cubo, integral e elevado a un tercio x cubo por x quinta de x. Ahora, la solución de esa integral está puesta aquí abajo. ¿Y cómo se encontró? Yo lo hice con el programa, probablemente el mismo simbolado. Y de esa manera entonces se tiene el resultado. Cualquier pregunta, les insisto, por favor háganla, ¿no? Aquí yo le puse ecuación lineal de primer orden. Y el otro ejercicio también es una ecuación lineal de primer orden. Donde ya el PX y el QX, el PX un poquito más complicado, es X partido por X más 1, y el resultado es esa integral definida, es lo que se coloca acá como elevado a menos el resultado de esa integral, aquí se coloca como elevado a más ese resultado. Aquí afortunadamente algunas cosas se simplifican del exponencial y se llega a esa fórmula, que es el resultado final también del ejercicio. Se lo pueden mirar ustedes. Allí está escrito. Está todo dentro de nuestro curso en el RECO. Si tienen alguna duda, después me pueden decir durante la clase. Por lo menos estos 3 primeros ejercicios ya los miramos, que correspondían al taller 1 de ejercicio de nuestro curso. Bueno, los otros métodos ya necesitamos un poco más de tiempo y los vemos mañana. Mañana nos juntamos a las 2:40 de la tarde. Entonces, creo que hasta aquí llegaríamos en el día de hoy. Como les dije al comienzo de la reunión, la primera semana de receso de la semana, la más próxima, la semana del 21 de mayo. La siguiente es en el mes de julio, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. O sea, la semana del 21, en la facultad no van a haber reuniones Zoom con para diversas asignaturas que ustedes tengan. Que se programen también con sus actividades. Si no hay más consultas, preguntas o intervenciones, dejaríamos hasta acá la reunión de hoy. Y nos encontramos mañana a las 2:40. ¿Todo bien? Hasta mañana entonces. Sí, profe, todo bien. Ya está. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Chao, chao. Está bien.
Chao, igual, esté muy bien. Todos.